quiero invitarle a leer la palabra en Colosenses, la carta de Colosenses, de Pablo a Colosenses. Hemos tenido 2 semanas, mi esposa y yo, de tos, de esa tos perruna, ¿no? Usted ya sabe de cuáles toses, ¿no? Y no sé si, yo se lo pegué a ella, creo. Y pues ahorita yo ya voy saliendo y ella va como entrando o a medias. Y no durmió nada, así que anda desvelada. No te vas a dormir, güerita, con el calor. Pero eso no impide que estemos aquí, ¿verdad? Alabando al Señor. Ya me pasé. Colosenses capítulo 2. Capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 13. No, a partir del versículo 8, perdóneme usted. A partir del versículo 8, donde dice en algunas Biblias, plenitud de vida en Cristo. Ahí en el versículo 8 vamos a estar leyendo y le pido que usted me siga con su mirada, siga las líneas, yo voy a leerlo. Dice la palabra del Señor así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros y contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Qué declaración del apóstol Pablo en esta carta a los colosenses. Estamos hasta hoy en una jornada de enseñanzas y predicaciones que fueron programadas para la iglesia. Yo no sé si usted las ha estado oyendo, espero que sí. No vi tantos contactados, pero hemos estado desde el domingo pasado que nuestro pastor Carmona nos predicó en un tema llamado Unidos por la Cruz en Adoración. ¿Se acuerda usted? Los que estuvieron aquí el domingo. Y el lunes, Debbie Altamirano nos predicó por video acerca de Unidos por la Cruz en Autoridad. Y luego Rubí Avendaño, Unidos por la Cruz en Confrontación. Connie Núñez nos predicó Unidos por la Cruz en Descanso. Y luego la pastora Alma nos predicó, Gladys, Unidos por la Cruz en Servicio. La pastora Alma andaba conmigo.
no lo hizo ella. Luego nuestra amada Silvia nos predicó unidos por la cruz en entrega. Y Griselda Pérez Martínez nos predicó ayer unidos por la cruz en espera. Espero que usted haya ido siguiendo esta secuencia de unidos por la cruz, que hoy termina con el tema unidos por la cruz en victoria. Unidos por la cruz en victoria. Mensajes preciosos, mensajes teológicos, mensajes doctrinales, mensajes que cimentan, ¿verdad?, la vida cristiana, la vida de la iglesia. Hoy vamos a hablar unidos por la cruz en victoria. Y yo le quiero pedir que usted abra su corazón y que usted haga de cuenta que no sabe nada de lo que hasta hoy ha aprendido, y que este mensaje pudiera llegar a tocar su espíritu, ¿verdad?, si es que no ha sido tocado ya. Le quiero pedir que sea sencillo y sensible. Seguramente, gracias pastor, seguramente que no todos los que estamos aquí venimos de buena gana, porque probablemente tenemos algún problema, probablemente tenemos desánimo, probablemente tenemos necesidades no suplidas, probablemente no venimos, nos trajeron, ¿verdad? Por la razón que sea. Yo le pido a usted como un favor, aunque usted no perteneciera, porque veo a algunas personas que no son miembros de esta casa, pero que se sientan como tales, yo quiero pedirles que abra su corazón y que deje que Dios le hable. No intente saber o presuponer. Deje que Dios le hable. Abra su corazón en esta mañana. Una de las cosas que me hace meditar este pasaje, por el tema que vamos a hablar acerca de la victoria, es que a veces nosotros, aún como cristianos, tenemos un concepto equivocado de lo que es victoria en nuestras vidas o en la vida de un creyente, porque estamos influenciados, y yo diría hasta contaminados, con los conceptos que el mundo tiene de ser victorioso, de ser vencedor. Nosotros creemos que ser un victorioso y un vencedor, algunos podemos creer que es cuando todo va bien en la vida, cuando tenemos una cuenta de cheques, cuando tenemos una buena casa, un carro, tenemos un buen estilo de vida, tenemos un nivel económico bueno, no estamos enfermos, etc. Ese es el concepto de una vida victoriosa para muchos, incluso dentro de los cristianos e incluso dentro de los ministros. A veces sucede que un ministro es victorioso si tiene muchos feligreses, si le sigue mucha gente, como a Dante Gebel. Bueno, yo me simpatiza mucho Dante Gebel y ahí lo sigue mucha gente. Por eso pongo el ejemplo, porque lo sigue mucha gente, ¿no? Pero a veces hasta los mismos ministros tenemos el concepto equivocado de que estamos en victoria y somos vencedores porque todo va súper bien, porque la economía de la iglesia es rampante, porque nos siguen muchas personas, porque somos carismáticos y sencillitos, como dicen los argentinos, ¿verdad? Y entonces le caemos bien a la gente, y como tenemos don de gente, pues todo el mundo quiere estar con nosotros. Y no hay idea más equivocada, de acuerdo a la palabra de Dios, de lo que es ser una persona en victoria, una persona que vive victoriosa. No hay idea más equivocada que eso. El éxito ministerial,
el dinero, la fama, las influencias, la posición ministerial o personal. ¿Sí? Si no es ministro, pues la lana en el banco. No son sinónimos de una vida cristiana vencedora. Yo quiero que esta mañana eso le quede como un preámbulo. Vamos a ver cuál es la idea de Dios realmente acerca de una vida en victoria. Y ese es el tema de hoy. Queremos ver cómo es que nosotros, como creyentes, que emanamos de la obra en la cruz de Cristo, todos juntos, todos nosotros, tenemos que, no debemos, tenemos que, lo digo un poquito más enfático, vivir vidas victoriosas, que no dependen de las circunstancias para decir que soy victorioso, que eres victoriosa en Cristo Jesús. Tú sabes bien eso, Silvia. Lo que es ser una persona victoriosa y que no depende el que lo sea de las circunstancias. Y la cruz de Cristo nos enseña eso. Nos lleva de la mano a entender esa realidad. En esta ciudad, como en todo el mundo, hay iglesias de ricos, hay iglesias de medio ricos, hay iglesias de clase media, hay iglesias de clase media baja y hay iglesias de gente muy pobre. ¿Está bien o está mal? Pues no está bien, pero eso es inevitable. Sin embargo, sea muy humilde la persona económicamente, socioeconómicamente hablando, o sea muy opulenta, puede vivir vida muy desgraciada o vida muy victoriosa, dependiendo de lo que le hayan enseñado las Escrituras a través de una enseñanza, de una predicación como la de esta mañana. Quiero decirte que deseo en mi corazón que tú te vayas como una persona victoriosa, en victoria. Ese es el objetivo en esta mañana. Vamos a entrar. Un mensaje dirigido a una iglesia que está en Colosas, que estaba siendo fragmentada, dividida a través de la infiltración de un relativismo religioso, con ideas paganas y secularizantes, con ideas que provenían incluso de los propios creyentes. ¿Sí? Es el que da el apóstol Pablo en esta carta. Esta carta fue motivada porque la iglesia de Colosas estaba siendo atacada de una manera sutil primero y después de una manera abierta a través de la entrada de filosofías, a través de la entrada de pensamientos, a través de la entrada de modas, a través de la entrada de muchas formas de pensar religiosas y no religiosas, y estaba siendo vulnerada esta iglesia en su fe. El mensaje de Pablo es una frontal defensa que afirma que Cristo es suficiente para la iglesia y para la vida de la iglesia. Así de sencillo. Toma su pluma Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y dice: señores, no se dejen engañar. No les conocía Pablo. Es una iglesia a la que nunca había ido. Sin embargo, Pablo había obtenido a través de la fuerza del ministerio de él, había obtenido cierta paternidad de la iglesia, y la iglesia amaba a Pablo aún a lo lejos, aún cuando no le conocía físicamente. Y con esa autoridad que le daba el que la iglesia confiara en él, les escribe estas cartas y le dice: que nadie os engañe, jóvenes, señores, que nadie os engañe. Hermanas, no permitan que filosofías que vienen de afuera los contaminen a ustedes allá afuera,
y luego vengan ustedes y contaminen a los que están aquí adentro. Ese es el mensaje. Ese es el punto. ¿Quién contaminaba la iglesia? Los mismos feligreses. Interesante, ¿no? ¿Quién contaminaba la iglesia? Los mismos feligreses. ¿Cómo es que la contaminaban? A través de que ellos, cuando trabajaban, cuando hacían sus actividades en la sociedad donde se movían, eran influenciados por las corrientes de pensamiento y por el sistema de valores de fuera. Y ellos venían aquí y algunos de ellos, lejos de querer transformarse, cambiar la mentalidad, permanecían en esas ideas, esas formas de pensar, y estaban influyendo a los que habían creído y que habían ya cambiado sus vidas. Esa era la manera en que se estaba infiltrando el veneno espiritual a la iglesia. Ese es el mensaje de la carta. Y entonces Pablo confronta eso y dice: no permitan que esto suceda entre ustedes. Jesucristo es suficiente para tus necesidades afectivas. Jesucristo es suficiente para tus necesidades sentimentales. Jesucristo es suficiente para tus necesidades intelectuales. Jesucristo es suficiente para tus necesidades económicas. Jesucristo es suficiente para darte vida cada día. Jesucristo es suficiente para cualquier cosa que tú necesites. Jesucristo es más que suficiente porque Él es Dios. Esa es la confrontación. El cuerpo de Cristo hoy, la iglesia de hoy, sufre la misma forma de ataque, atentados contra su identidad y contra su unidad, a través de corrientes de pensamiento que surgen del mundo, o sea, del sistema de valores de allá afuera, pero que los creyentes meten al interior de la iglesia, dividiéndola de manera sutil inicialmente, pero provocando progresivamente un deterioro moral y espiritual en ella. ¿Se había dado cuenta de eso? No es nuevo. No es nuevo. Los chavos de aquí, o otros que no eran de aquí, pero que suelen venir, por poner un ejemplo, no nada más los jóvenes, pues ellos aprenden allá afuera que tú puedes tener relaciones sexuales con la novia, libremente. Y que puedes tener todas las novias que quieras, que puedes tener relaciones sexuales con ella y que mientras te cuides, no pasa nada. Por ejemplo. Y esa forma de pensamiento se infiltra en la iglesia. Y entonces los jóvenes que se hacen novios o que andan ahí, ¿no? Van ya con el pensamiento de que se vale tener relaciones sexuales. ¿Dónde aprendieron eso? ¿En la iglesia? Inicialmente no. Lo aprendieron allá afuera, porque esa es una filosofía, una forma de pensamiento del mundo, pecaminosa, inmoral y mal vista delante de los ojos de Dios. Estoy poniendo solo un ejemplo. Y entonces aquí dentro de la iglesia resulta que algunos están convencidos y convencen a otros de que eso está bien. Y pasan por alto la opinión de Dios, porque sí han escuchado muchas veces que la fornicación será juzgada por Dios, que el adulterio será juzgado por Dios. Los adultos, pues como allá afuera, pues todo el mundo habla del adulterio, de esas cosas, ¿no? Y todo el mundo lo practica sin pena ni gloria, entonces se vale. Y entonces vienen y asisten a la iglesia y ellos dicen: así es la cosa. Tú puedes tener a tu esposa ahí sentada a un ladito, pero el placer lo encuentras allá afuera. La esposa es para respetarla y para darle su dinerito, que te haga el quehacer y que cuide a los niños. Pero el placer está afuera. ¿Sí me explico? Estoy poniendo solo un ejemplo de hábitos, de costumbres, de prácticas. Pero no solo eso.
En aquel tiempo, en este ambiente politeísta de la iglesia de Colosas, por ejemplo, la gente que constituía la iglesia había venido del politeísmo. ¿Sabía que nosotros los que fuimos católicos fuimos politeístas? ¿Sí sabía eso? Adorábamos a cuanto Dios nos ponían ahí, ¿no? A las diosas, a los dioses, a los achichincles, adorábamos a todos, nos hincábamos, éramos politeístas. Así en ese tiempo el politeísmo era algo predominante en la cultura de Colosas. Y entonces aquellos que venían nuevos, ¿verdad?, comenzaban a aprender y comenzaban a ser instruidos y enseñados por la palabra, diciendo solamente a un Dios adorarás y solamente a Él, ¿sí?, te inclinarás solamente a Él. Y entonces ellos comenzaban y decían, wow, qué difícil, pero va, si es así, y Cristo había tocado su corazón, decían, órale va, sí Señor, yo me olvido de todos. Pero otros que estaban ya ahí o que ya llevaban un tiempo decían, no, no es tanto, no es tanto. Sí, Dios sí creemos y todo, pero también se vale de vez en cuando llevarles ofrenditas a Juditas. Artemisa, ¿no? Llévale a Júpiter, ¿no? También llévale, pues no te olvides. Sutilezas, graves sutilezas. Y como esto, estoy diciendo cosas muy sencillas, pero había asuntos doctrinales profundos, como los judíos, por ejemplo, que supuestamente se habían convertido y estaban siguiendo a Cristo, pero algunos decían, no, si sigo a Cristo y Él es suficiente para salvarme, pues creo que no. Yo pienso que también tenemos que seguir circuncidándonos y también tenemos que seguir haciendo las fiestas y respetándolas y también tenemos que seguir comiendo pan sin levadura y también deberíamos seguir matando animales en los altares. Y eso enseñaban. Y cuando alguien había creído que por fin la gracia de Dios le había salvado y que ya tenía un lugar en el cielo seguro por el sacrificio de Cristo, amados, llegaba alguien y le ponchaba el globito y le decía, no, sí, todo eso es cierto, pero tú tienes que circuncidarte porque tú eres gentil, tú eres griego, tú eres de otra cultura. Para entrar a esto tú tienes que circuncidarte. Y aquel decía, ay, y además tienes que guardar las fiestas. Y además tienes que, y le aventaba toda la ley de Moisés y la tenía que cumplir para sentir o para creer que realmente él era salvo. Y entonces el apóstol Pablo aquí arremete, no solamente con esta iglesia, sino en Gálatas, que es un gran ejemplo, y otras muchas de las iglesias, arremete y dice, ¿quién los fascinó habiendo empezado bien? ¿Sí? Para volver a los ídolos mudos, para volver a los rudimentos de la doctrina de la ley y a la maldición de la ley, de las cuales ya Cristo los ha rescatado y se los ponen parejos a los Gálatas y a los colosenses diciendo, no señores, ustedes ya fueron salvos y la gracia de Dios no necesita ayuda. La gracia de Dios en Cristo Jesús no necesita ayuda. Ustedes son de Cristo, son de Dios, y el día que sus ojos se cierren por la voluntad de Dios, los abrirán delante del Creador Todopoderoso, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No es por obras para que nadie se gloríe. Ese es el mensaje. Tremendo. Hoy estamos viviendo tiempos similares. Se han infiltrado muchas corrientes de pensamientos, formas, costumbres. Que están pegándole a la fe. ¿Por qué cree que muchos de ustedes vienen bien desanimados? Cada domingo, casi algunos los veo casi que arrastran los pies y llegan y yo le digo, Señor, gracias por el milagro de que sigan viniendo. Porque
La influencia del mundo, y lo repito, la influencia del mundo ha debilitado la fe, que un día fue efervescente, que un día fue de fuego. Acabó con tus ganas, acabó con tu ímpetu y está acabando con tu amor por Dios y tu confianza en Él. Y yo digo, hermanos, y lo he dicho por décadas, no es posible que un cristiano viva de media tabla para abajo. Nosotros no fuimos llamados para ser gente que se arrastra, gente que apenas sobrevive, gente que, bueno, ¿cómo me duele cuando yo a alguien sabe, ¿cómo estás, hermano? Pues aquí. ¿Sí le ha tocado ver gente así? Hermana, ¿cómo estás? Pues aquí, pastor, con mi cruz. Mi marido es mi cruz. Mis hijos. Tengo 10 hijos, 10 cruces. Sí te ha tocado ver gente así. Espero que sí, ¿verdad? Sí, sí. Cuando el diseño, el rediseño de Dios en Cristo Jesús para nosotros como nueva humanidad fue otra cosa. Fue gente proactiva, fue gente con empuje, echada para adelante, como dicen hoy, ¿no? Fue gente que tiene fe, gente que a pesar de las circunstancias y de a veces hasta de la escasez, tiene fe, empuja, camina y dice, hoy no llegó la provisión que esperaba, pero mañana llegará porque mi Dios, el que me ha sostenido todos estos años, lo hará, mi Dios lo hará. Esa es una persona con mentalidad de vencedor. Personas que privilegian las relaciones, que les encanta la gente, que se acercan a la gente pensando que en algo la puedo bendecir. Eso es el ser vencedor. Persona que no se achica con los problemas, persona que no arrastra la cobija porque le vino un problema grave, sino esa persona dice, esto no lo entiendo, no me gusta, no sé, pero yo tengo un Dios en el cual confío y mi confianza es tal que yo sé que Dios enfrentará conmigo esta circunstancia. Y Dios lo hace. Dios lo hace. Pase lo que pase, hasta la muerte, Dios estará conmigo. Y si no me enfrento con Él, y si Dios no me ayudara porque dijo que no y me mata, pues me muero, pero Él es mi Dios. Esa es una mentalidad de vencedores, de victoriosos. A eso somos llamados. A eso somos llamados en Cristo Jesús. Jesús es el ejemplo supremo de eso. Ahora que estamos en Semana Santa, ¿verdad? Hoy es el día de resurrección y toda la cristiandad del mundo celebra la resurrección. Y en días pasados vemos al Cristo sufriente ahí que sacan en las películas, arrastrando la cruz con cara desmorecida. Lo vimos, ¿verdad? A Enrique Rambal, ¿no? Lo vimos. Y ahí va, con esa languidez en su cara, ya, derrotado. Ese no es Cristo. Es una representación vulgar y hasta ofensiva de lo que era mi Cristo. Porque Cristo iba ciertamente golpeado, lacerado, lastimado, cargando una cruz, cargando un madero, ¿no? Quizá no era la cruz así, sino el madero, ¿verdad? Iba caminando y él declaraba, ustedes no me quitan la vida, yo la doy. Tengo poder para darla y tengo poder para recogerla. Ustedes no me están matando. ¿Ustedes creen que podrían matarme? No, señores. Yo doy la vida y ustedes no saben ni cuenta se han dado que la estoy dando por ustedes mismos, por su miseria, para sacarlos de esa condición. Yo la dono. ¡Qué diferente! ¡Qué Cristo tan diferente! ¿Cuál es tu Cristo? ¿Cuál es tu Cristo? ¿El que arrastra la cobija y el que arrastra la madera?
y que llega muriéndose a la cruz, o el Cristo que los suben a la cruz y en medio del dolor declara: Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen, en un vigor glorioso, poderoso. Así es la mentalidad de los vencedores, así es, y a eso nos ha llamado Cristo. Antes arrastrábamos la cobija, antes nuestra vida era una vida miserable, digamos lo que digamos, y era miserable no por dinero ni por recursos, porque Dios no estaba con nosotros, porque lo teníamos en poco, porque Dios no significaba nada para nuestras vidas, porque ni opinión le pedíamos, porque lo metíamos a la cartera y lo metíamos a la bolsa, y cuando teníamos problemas entonces sí desdoblábamos la estampa para que Dios nos bendijera y nos ayudara. Convenencieros, eso no es una vida vencedora, es una vida miserable. No lo digo yo, lo dice la palabra y yo lo repito. ¿Cuál es tu Cristo? Depende del Cristo que tengas. No es que haya dos Cristos, pero se entiende el sentido. Depende del Cristo que tengas, así es tu vida. Así es tu vida. Somos llamados, como dice Deuteronomio, a ser cabeza y no cola apestosa. Somos llamados a estar adelante y no atrás. Prestarás y nunca pedirás prestado. Esa es la característica del creyente vencedor, de la iglesia vencedora, la verdadera iglesia de Cristo. No vive quejándose: ay mis hijos, ay mi suegra, ay mi suegro, ay el presidente, ay los diputados, ay. Si nos da coraje, pero no nos lamentamos. Decimos: quizá pronto venga un avivamiento en este país. Este país no necesita mejores gobiernos en el sentido estricto de los que hay, o gobernantes. Necesita un avivamiento en la iglesia de Dios y se va a transformar este país. A este país no los transforma nadie si no es Cristo, porque Cristo es suficiente. Ya lo leímos, ¿no? Cristo es suficiente. El apóstol Pablo atiende la crisis de la iglesia de Colosas y confronta lo que está sucediendo en la iglesia en su mensaje con poderosos argumentos, dejando en claro que Jesucristo es la plenitud y los creyentes tienen en Él todo lo que necesitan. Y una vez identificado todo aquello que contamina y tergiversa el sentido espiritual del Evangelio, una vez que advierte el apóstol Pablo lo que está sucediendo y les dice: cuidado con esto y con esto y con esto, está pasando esto, muchachos. Una vez identificado el fenómeno que contamina y tergiversa el sentido espiritual del Evangelio en la iglesia de Colosas, ¿sí?, la iglesia tiene el deber y la obligación de combatirlo. No nada más es saber que nos está pasando cosas. Es como si de repente me empiezo a sentir mal y empiezo a bajar de peso y empieza mi cara a languidecer y empiezo a perder fuerzas y empiezan los pantalones a quedarme aguados y empiezo a no comer y a sentirme súper mal y no hago nada. O quizá lo hago y alguien me dice: oye, deberías ir al doctor, tú tienes cáncer. Así la gente, ¿no? De repente, pues eso, así estaba mi tío. Y no duró ni 3 meses, luego te la sueltan así, ¿no? Y tú dices: ay, Dios santo, sí, ay, sí, pero no hago nada. No hago nada. Y ahí sigue la cosa, hasta que me petateo. Yo he conocido mucha gente así, sobre todo los hombres. Les duele entre una pierna y la otra. Les dice: oye, ve a ver al urólogo, ¿no será la próstata? No, hombre, ¿qué voy a ir? Me acabo de comprar ahí en el mercado de Sonora unas hierbitas bien buenas. Con eso me las tomo y orino re bien. Ándale pues.
cuando empieza a tener estos síntomas que acabo de decir, dicen, ¿y cómo vas con las hierbas? Con la limpia que te dieron y la rameada que te dieron ahí también, ¿cómo vas con eso? No, pues sigo malo, sí. Y cuando de veras va, porque ya orina sangre, le dicen, ¿qué cree, señor? Usted está invadido de cáncer y el cáncer inició en la próstata. Y ya tiene metástasis a pulmón y a hígado y a cerebro. Lo cual quiere decir que usted no carga a los peregrinos. Lo digo en broma, pero es en serio. ¿A poco no? Claro que sí. Así es la cosa. Así es la cosa en la vida espiritual. ¿Sí? Andas re mal, te sientes re mal, sabes que estás mal y que Dios no tiene presencia en la vida. Dios no está presente, Dios no está ahí. Y tú lo sabes, ¿no? Me acuerdo de una señora, de un señor que su esposa era cristiana y la esposa, pues una mujer de Dios y él la contradecía en todo lo que hacía ella y le decía, ¿a eso vas a la iglesia? Tantito nomás se salía de la iglesia, ¿a eso vas? ¿Eso te enseñan? Y la chantajeaba y la manipulaba de una manera y aquella pobre mujer, ay. Pero eso sí, cuando se enfermaba, así, ¿por qué no has orado por mí? Llama a tu comadre que también es cristiana y que vengan a orar por mí. O sea, la gente sabe, pero se hacen tarugos, como decía mi abuelita, ¿no? Perdón la palabra, pero pues se entiende muy bien. Así decía mi abuelita, usaba mucho esa palabra, era de Morelia. ¿Verdad que sí? Pues ciertas palabras, ¿no? Pero se entiende muy bien. Saben. Una vez identificado aquello que contamina y tergiversa el sentido espiritual del Evangelio dentro de la iglesia que está enferma, porque eso enferma a la iglesia, debe combatirlo con el poder de Dios, con sabiduría y con inteligencia, pastor. Ese es nuestro deber. Identificarlo, diagnosticarlo, delimitarlo. Y vas duro, a través de la palabra, a través de la confrontación. A veces es bien difícil, es la tarea más difícil. ¿Sabe cuál es la tarea más difícil de un pastor? Confrontar a la feligresía, a los hermanos. Hermanitos que se pasan de la raya, ¿no? Y creen que nadie les puede decir nada. A veces porque son parientes del pastor, nadie les puede decir nada. Yo les digo aquí, aquí eso no, aquí eso no. Si usted, mis hijas, mi esposa no se comporta como debe, usted venga conmigo. No se pelee con ellas, por favor. Venga conmigo. Yo tengo algo que hacer. Así se lo digo. Eso no tiene que ver, porque se llamaría nepotismo espiritual. Y yo he conocido mucho de eso. El nepotismo espiritual es que el hijo del pastor o la hija del pastor puede hacer lo que se le pegue la gana. Todo el mundo lo ve y nadie le dice nada porque es el hijo del pastor. Aquí no, eso no. Para eso vamos nosotros. Venga conmigo. Y en sabiduría y en inteligencia de Dios, el pecado se corrige. Sí. De manera que la iglesia de Dios, escuche esto, la iglesia de Dios debe vivir en unidad y en victoria permanente. El llamado de Dios es que todos ustedes como cristianos y yo con ustedes vivamos en unidad, en la unidad de la cruz de Cristo y en victoria permanentemente mediante la muerte y resurrección de Cristo. Y quiero en este momento hacer una pausa y decirle, ¿cómo va la vida, hermano? ¿Cómo va su vida cristiana? ¿Cómo va? ¿Su vida es una vida victoriosa?
¿Está usted hirviendo en Dios? ¿Obedeciendo a Dios? ¿Prosperando en Dios? ¿Edificando en Dios? ¿Bendiciendo en Dios? ¿Prosperando en Dios? Eso es victoria. No importa si usted tiene problemas serios, ya lo dije. No importa si le ha venido una enfermedad difícil. Una persona victoriosa, con enfermedad o sin enfermedad, alaba a Cristo con todo su corazón. Recuerdo tanto una anécdota que les he contado. Una mujer que vivía en los Estados Unidos con su hijo. Yo la conocí en México, ella se fue a vivir a Estados Unidos. Se llevó chiquitos a sus hijos. Y esa mujer era una ferviente cristiana, y en la iglesia donde llegó allá en Los Ángeles servía al Señor. Ella trabajaba, cumplía con su deber, mantenía a sus hijos y los sacó adelante, 2 varones. Y esta hermana, Laura se llamó la hermana, hermosa mujer. Ella servía en la iglesia, y si la llamaban a ir a evangelizar a los suburbios lejanos, ella iba, y si le decían trapea, ella trapeaba, todo por amor a Dios. Era una mujer de esas que da gusto ver, de esas que da gusto, y que ya no vemos tanto, tristemente, que no pone pretextos para servir a Dios, ¿no? Y un día le diagnostican cáncer de la matriz. Después de muchos años de cristiana y de servicios, de haber crecido a sus hijos, cáncer de la matriz con metástasis a todo. Y la mujer se empezó a consumir rápido, hablando de los cánceres, ¿verdad? Se empezó a consumir rápido. Y en el hecho de la muerte, su hijo mayor, que era así muy rebeldón, ¿no? Pues estaba ahí enojado, molesto, y venían las visitas y se le veía la carota molesta. Y entonces le dijo ella: oye, hijo, estaba su cama, oye, hijo, ¿por qué estás así? ¿Por qué te veo con esa actitud? Y le dijo: estoy enojado con tu Dios. Después de tantos años de servirle, después de dar la vida por la gente, tanto que ayudaste a la gente, mira cómo te paga tu Dios. ¿Cómo la ve? La hermana, que ya hablaba bajito, le dice: hijo, ven, acércate, acércate. Se acerca el chavo: acércate más, te quiero decir algo. Mole, le suelta un bofetón. Eres un estúpido, le dice. A Dios se le ama, estés bien o estés mal, te sane o te mate, te dé o no te dé, te prospere o no te prospere. A Dios se le ama hasta la muerte. La mujer murió, y el hijo hoy es un ferviente creyente, porque aprendió que Dios no está para nuestros caprichos, ni para nuestros jueguitos, que luego sí queremos y luego no queremos, y que luego sí lo servimos y luego no lo servimos. Dios no está para eso. Pues si ni que fuera, ¿qué? A Dios lo amas o no lo amas, punto. Y si no lo amas, pues ya te estás viendo. Ojalá te arrepintieras y regreses a Él y te postres y le digas: si quiero amarte. Porque Dios nos llama a todos a amarlo, no a estar jugando, a ver si me caes bien, si me atiendes, o si... ¡Qué niñerías! ¡Qué inmadurez! Yo amo a Dios, y yo soy el primero de la fila, y no me importa si llegaron los demás. Soy el primero de la fila, y me paro allá. Si no han abierto, ahí me estoy, sin quejarme. Y en cuanto abren, me meto y me pongo a orar, porque Dios lo es todo para mí. Eso es una persona victoriosa. ¿Cómo la ve desde ahí? Tremendo, ¿no? Una pregunta, otra pregunta. ¿Es posible vivir en estos días? ¿Es posible vivir y permanecer
victoriosos en Cristo? ¿Es posible? ¿Será posible? ¿Será posible? Porque a veces me da la impresión de que la gente no cree que es posible. Me da esa impresión, no sé por qué. Y se queja de todo. Y demerita la palabra. Yo no, ahora no voy porque me debo 10,000 pesos, no tengo ni para pagar. Por cualquier cosa. Ahí se ve el Cristo que tiene. Ahí mero se ve el Cristo que tiene. Estoy diciendo que no es que haya 2 Cristos o 3. Estoy diciendo, se ve lo que ha comprendido de Cristo. Se ve el conocimiento que tiene de Cristo. Una persona tocada por Cristo y por el amor de Dios, un día jamás se separará. Jamás se separará. Así se esté muriendo, aquí está. Le sirve. ¿Qué más, pastor? Yo veo a mi Marcelino, no está hoy aquí, pero con nosotros. Marcelino tuvo una experiencia de vida. Él estaba muriéndose. Muchos años duró en la línea, en la deadline, en la línea de la muerte. Y Dios hizo un milagro glorioso en su vida. Le quedaron algunas secuelas a mi Marcelino. Pero cuando Dios lo levantó, ese hombre no para, no para, y viene y arregla y el jardín y los arbolitos y el cemento de acá, y nomás anda buscando. Le digo, por favor, Marcelinito, no me pintes ahí porque se ve pinto ahí, sí o no. Era otro color. Le digo, espérame, vamos a pintar. No, pastor, de una vez ese fervor debería caracterizarnos a todos. A todos, a todos. Cuando tomamos en serio a Dios. Eso es tomar en serio a Dios, pastor. Eso es tomarlo en serio, no poner pretextos. Tremendo. ¿Es posible ser personas victoriosas? ¿Es posible? ¿Es posible vivir eso? ¿O es una fantasía ahí que se inventó Pablo y que nosotros repetimos así como... En el poderoso mensaje de Pablo a los colosenses, el apóstol afirma que no solo se puede, sino que es lo natural de la iglesia convertida, de los creyentes convertidos, que cada creyente vive en la unidad de la cruz y en victoria permanentemente. Identificado con la cruz, con la muerte de Cristo. A ver, una pregunta pastoral para ustedes. ¿Tú estás identificada con la muerte de Cristo? ¿Significa algo para ti la muerte de Cristo? ¿Es importante la muerte de Cristo? ¿Es trascendente en tu vida la muerte de Cristo? Porque para películas, pues todo el mundo las ve. Pero eso que ves en las películas, esa muerte de Cristo, colgado en la cruz del Calvario, sufriendo, ¿te significa algo a ti? Hermano, hermana, ¿te significa? ¿Es importante o es un libreto ahí? ¿Es significativo que Cristo murió en la cruz? ¿Te identificas con eso? ¿Te pesa? ¿Te importa? ¿Te importa? Si no es, pues por ahí hay que empezar. Por ahí hay que empezar. ¿Cómo pedirle peras al olmo? Cuando la cruz y la muerte de Jesús no significa nada. Porque cuando uno nace de nuevo por el Espíritu, la muerte de Cristo es el sentimiento más profundo en un ser humano. El entender que Dios se despojó de su divinidad, que vino y caminó entre nosotros, rebajándose a esta categoría, y que todavía fue doblemente humillado, subido en una cruz como un delincuente, y que lo mataron por mi culpa. Cuando esa realidad pega en mi corazón y en mi conciencia, entonces, y solo entonces, es que yo podré convertirme a Cristo. Si no, no. Cuando esa verdad es ciertísima y
te pega compungiendo, trastocando las fibras más profundas de tu alma, sabiendo que Dios mismo se entregó para morir por este miserable, y cuando eso es una realidad, tú te has convertido a Cristo. Si no, no. Convertirse a Cristo no es levantar la mano cuando un predicador da un mensaje bonito. Eso no es convertirse, es nomás simpatizar con el predicador. Convertirse a Cristo es que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es una realidad en tu vida que la transformará para siempre, para el resto de tu vida. Y en eso radica la unidad, José Luis. Los que hemos experimentado eso, los que hemos vivido eso, y la muerte de Cristo lo es todo para nosotros, nos unimos, nos juntamos, nos identificamos. Esa es la unidad en la cruz. No es agarrarnos de la mano y decir que estamos lindos todos aquí y cantar, no. Es una identidad de vida. Es que la vida nos ha pasado por encima, es que nos ha golpeado. Es que cuando nosotros éramos pobres, que no teníamos ni para comer, yo soy uno de esos. Yo sé que aquí hay gente que la pasa mal y a veces no tiene ni para comer. Yo sé lo que es eso, yo así viví. Casi toda mi infancia. Mi madre lavaba ropa ajena, ahí donde la ven, güerita y de ojos verdes, pero tenía que lavarle la ropa a la gente para que ayudara al gasto. Juntaba las tortillas que se endurecían y pues hacía sopa de tortilla y chilaquilitos, y mi mamá guisa sabroso. Entonces le daba sabor a la vida. ¿Te suena? Cuando la hemos pasado mal, cuando sabemos la miseria de la vida, cuando la has pasado mal, mi amada hermana, nos damos la mano y nos miramos y decimos, sí somos de Él, ¿verdad que sí? Esa es la unidad de la cruz. Cuando Él vino, Él cambió nuestro lamento en baile. ¿A ti te cambió el lamento en baile? A mí también. Esa es la unidad de la cruz. ¿Entiendes? Sí. Y si me volviera a llevar al quebranto económico o al quebranto que sea, seguirá siendo mi Dios para siempre. ¿Con cuánta razón decía Job? Job, ya saben toda la historia de Job. Dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él me levantará. ¿Cómo la estás pasando hoy? ¿Cómo la estás pasando? Pues re mal, pastor, gózate. Porque tienes un Dios vivo. Y si agarras una mala actitud, Dios te va a dejar hasta que entiendas que a Él se le adora porque Él es Dios, no por lo que te pueda dar. Si no me da, pues ni modo. ¿Verdad que oramos por lo que Dios no nos dio? En las oraciones de la mañana hemos orado muchas veces por lo que Dios no nos dio. No nada más por lo que nos da, porque a veces somos tan, ¿no? Ah, no, Dios, tú me respondes aquí, y ahora, y ahorita. Y si no me voy con Alducin, allá sí responde. O me voy acá o me voy allá. ¿Quién te dijo eso? ¿Y si Dios no quiere responderte? ¿Y si Dios dice, no te voy a responder, porque ese es mi plan para ti? ¿Lo vas a seguir adorando o no? ¿Se comprende? El que lo sigue adorando ha entendido y vive una vida victoriosa. Y por tanto no se amarga la vida. Está dura la lluvia, está dura la granizada, está duro el desierto que estoy pasando, pero no me amargo, porque estoy en Él. Y en mi Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Ya vendrán los tiempos de Dios para mí, pero más vale que aprenda rápido,
y de ninguna manera echaremos culpas a Dios de las cosas que nos suceden. Hay gente que se amarga diciendo, es que Dios ha sido tan injusto conmigo. Sí, si supieras lo que sería la injusticia de Dios, que no lo es, pero si Dios te manifestara por lo que te mereces o por lo que no te mereces, no te la acababas. Dios ha sido bueno contigo. ¿Sí o no? El apóstol está alertando a la iglesia diciendo, sí, a través de su mensaje, no se dejen engañar por filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos de este mundo. No dejes, pastor, no dejemos que las filosofías de este mundo entren a la iglesia y nosotros las veamos y las alcahueteemos. ¿Se entiende la palabra? Esa también es michoacana. ¿Verdad que sí? ¿Sabe qué es alcahuetear? Sí, todos saben, ¿no? Tú no sabes qué es. ¿Sí sabes? ¿Ok? Encubrir, tolerar, sin hacer nada. No, pastor, sea quien sea, ¿eh? Una vez mi pastor Carmona me dijo, pastor, si tú un día ves algo en mí o en mi familia, repréndeme, confróntame. Y yo le dije, pastor, te pido lo mismo, por favor. El Espíritu a través de Pablo en esta enseñanza finca en los Colosenses 5 fundamentos poderosos para mantenerla unida y en victoria. Sí se puede. Sí se puede mantener una iglesia unida en victoria. Si se le enseña a cada miembro y a cada creyente que debe ser una persona victoriosa, y que la unidad es importante, y que la cruz de Cristo es importante, y que la muerte expiatoria de Cristo para esa persona es lo más importante. Sí se puede. La primera labor es nuestra, enseñarte, porque a lo mejor ni habías oído esto. La primera labor es de los pastores, enseñarte que la vida, que la muerte de Cristo en la cruz es lo más sublime y lo más alto. Si no lo sabías, ya lo sabes ahora. Y que tiene que ser confrontado tu corazón si es que tu corazón no tenía en alta valía la muerte de Cristo. Y vamos a hablar más adelante de la resurrección. Pero en este momento la muerte de Cristo, que transformó, que lavó, que restauró y que justificó tu vida y la mía delante de los ojos de Dios, es lo más importante. Más importante que tu trabajo, más importante que tus estudios, más importante que tu negocio, más importante que tu familia. Porque después de eso todo lo demás se alineará, si tú lo crees. Más importante. 5 fundamentos poderosos para mantener unida y en victoria a la iglesia y a sus feligreses, a los creyentes. De manera que es posible vivir en victoria cuando sabemos que, número 1, que Cristo es más que suficiente. En la lectura aprendemos que Jesucristo es Dios y todopoderoso sobre cualquier poderío o fuerza humana o espiritual. Ahí en el versículo 2, capítulo 2, versículo 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Lo que está diciendo, ustedes están en Cristo y en Él habita toda la gloria de Dios corporalmente. Cristo es Dios, Él es el Todopoderoso y ustedes son de Él y están en Él y viven a Él. Dime, ¿quién te va a ganar? Si Dios es si el mundo es contra mí, pero Dios es conmigo, ¿quién va a ganar? Si el mundo entero se levanta contra mí y yo estoy en Dios, Él es mi aval, Él va a salir al frente.
en la escasez, en la incertidumbre, en el adulterio de mi marido que me engaña, en el adulterio de mi esposa, en el desamor, en la frialdad, en lo irrespetuosos que suelen ser los hijos, porque así los formé, en la injusticia de mi jefe, en la holgazanería de mi esposo, en lo que me está aquejando, la vida. Dios es mi aval. Dios es mi aval. Dios es mi aval. Y Él saldrá por mí. Él saldrá por mí. No me defraudará. No me defraudará. Él lo puede todo. Él es todopoderoso. Me gusta cuando Isaías tiene una visión y ve al alto y al sublime, al todopoderoso, lo ves entronado, lo ves sentado en su trono, y toda la adoración y toda la gloria de Dios, y entonces dice: el alto y sublime, el que habita en la majestad de las alturas, y se levanta y baja y viene y consuela al quebrantado y al humilde de espíritu. Aleluya. Ese es el Dios nuestro, todopoderoso, pero que se conduele de nuestro dolor, que se conduele con nosotros de nuestras quejas, de nuestras faltas, de nuestros mismos pecados personales. Se conduele, se compadece de nosotros, y así sentado en el trono y con nosotros, aún lavándonos los pies, manifiesta su gran amor por nosotros, y en esa confianza vivimos. Me gusta eso. Me gusta que puedo confiar en Él porque su poder es ilimitado. Con razón, el salmista decía: caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegará. No tendré temor de 1000 millares que se levanten contra mí, pues tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. ¡Qué confianza! ¡Qué confianza tan gloriosa! Cristo es más que suficiente. Ese es el mensaje aquí. Cristo, dice Pablo, es la deidad en todo. Cristo es el poderoso. Cristo es el que suple todas tus necesidades. No tienes que andarte yendo con el brujo, con la bruja, con el hechicero, con el que te lee la mano, el café y te limpia el bolsillo. No tienes que estar haciendo eso. Tú eres de Cristo y Él es más que suficiente. No tienes que andar buscando en iglesia para ver cuál de las iglesias te hace el milagro. Porque las iglesias no hacen milagros. El mismo Dios que esté en una y en otra puede hacer el milagro cuando Él diga que lo hará. Lo hará contigo. En esa confianza vivimos, en el gran poder y en la gran suficiencia de nuestro Jesucristo. Ese es el primer mensaje en esta argumentación que da el apóstol Pablo a los colosenses. Número 2, es posible vivir en victoria cuando sabemos que la carnalidad humana fue derrotada. ¡Qué importante! La muerte de Cristo en la cruz creó la posibilidad, abrió la posibilidad en la humanidad de vivir sin el yugo de la esclavitud del pecado carnal. Antes no era posible. Y nos hizo renacer en el Espíritu y por su gracia, y ser partícipes del pacto nuevo con el Padre. Dice el versículo 2:11: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circulación de Cristo. Un varón me dijo, lo estaba discipulando, lo he discipulado por muchos años, muchísimos años, y en aquellos años me dice: oiga, pastor, ¿y si será posible que un hombre de 50 años, después de haber vivido lo peor de lo peor, de veras cambie y se vuelva así como usted dice? Le dije: no, no es posible. No es posible si confías en tus fuerzas. Humanamente no es posible. Pero sí es posible cuando realmente tú dejas que Dios circuncide tu corazón. Si tú de veras te entregas a Cristo, que ahí es donde, ahí está el detalle, como dijo el ilustre, ¿no? Sí.
Yo le pregunto al pastor, oye pastor, ¿por qué por qué nos dejaron solos con todas las mujeres en la oración los varones? No entran. 3, 4 varones, levanten la mano. No, bueno, no la levanten. Y los demás puras mujeres, y no es que sea malo. Todo lo contrario, benditas mujeres. ¿Y los varones? ¿Dónde están? Ah, están trabajando. Qué difícil es que un varón le entregue el corazón y la vida a Cristo. Qué difícil. Qué difícil es. Somos duros los hombres para entregarle la vida a Cristo. Para decirle, sí, te la entrego. Aquí estoy. Lo que quieras, Señor. Hasta la muerte. Lo que tú me digas. Qué difíciles. Qué difíciles somos los varones. Le pregunté un día a mi pastor Raúl, le digo, ¿por qué, pastor? ¿Por qué somos difíciles? Pues por el pecado, José Luis. Pues ¿por qué otra cosa? Así de sencillo me contestó. El pecado. Pero Cristo derrotó la imposibilidad, destruyó la imposibilidad de que la carnalidad que nos lleva al pecado no nos mantenga en el yugo de esclavitud a ella. La enseñanza es que el que ama el pecado, esclavo es del pecado. Esa es la enseñanza. No, yo a la iglesia no, yo soy libre, yo a mí que no me digan qué hacer ni qué no hacer. Y no sabe que es esclavo de sí mismo, del pecado, su carnalidad. Pero por primera vez en la cruz, Jesucristo abolió la imposibilidad de obedecer a Dios. Y sembró, hizo nacer la hermosa posibilidad de obedecerlo. De no vivir subyugados a mis pasiones, a la carnalidad. Abrió esa posibilidad y eso es una gran bendición. Dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Está hablando de unos asuntos de la ley y la circuncisión, pero aquí concluye y dice, la circuncisión en los creyentes cristianos que no son judíos no tiene que ser física, porque les pedían los judíos de la iglesia que se circuncidaran. Dice, no tienen que ser circuncidados en la carne, no, pero sí circuncidados en el corazón. Hermanos, varones, ¿ya te circuncidaste? ¿Sabes qué era la circuncisión? Era un pacto con Dios. Les cortaban el prepucio, ya sabe usted. Y eso había derramamiento de sangre. Y así se establecía un pacto entre el hombre y Dios. Y entraba todo el circuncidado, entraba bajo el pacto de Dios que había enseñado a Moisés. Y Jesús dice, el apóstol Pablo dice, ya no es necesario esa circuncisión. Ahora la circuncisión es en el corazón. Y el que se circuncida en el corazón, el que Cristo lo circuncida en el corazón, entra en un pacto con Él para siempre. Mucho más alto, mucho más poderoso. Y el que ha entrado en pacto con Cristo, a Cristo se debe. Si fallaban los pactos de sangre, el que fallaba era digno de muerte, lo apedreaban, lo mataban. Nosotros ahora somos de Cristo y hemos pactado con Él. Hemos pactado con Cristo. Estamos circuncidados en el corazón. Gloria a Dios. Número 3. Es posible vivir en victoria cuando sabemos que fuimos exonerados por Dios en Cristo Jesús. La cruz de Cristo, escuche esto, la cruz de Cristo fue la corte divina donde todos nosotros fuimos injustamente perdonados. Es la cruz,
Es la cruz donde nosotros fuimos injustamente perdonados. Ahí fue la corte, ahí fue el veredicto, ahí se nos juzgó. Ahí. Fuimos injustamente perdonados, humanamente hablando. Porque la debíamos, que la debíamos. Y éramos reos dignos de muerte. Y Dios dijo no. Exonerado. Uf. Sin méritos, solo por su gracia, Cristo nos declaró inocentes. ¿Por qué no le das un aplauso a Jesús? Por eso. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sabías que tenías una listita como de 12 metros? Sí, cuando llegaste a Cristo, yo también. La mía era como de 30. Ahí estaban, ahí estaban. Y llegó Cristo y dijo, dámela, dame la lista. El acta de los decretos que era contraria, que nos condenaban. Y dijo Jesús, dámela. Cuando le entregamos la vida a Jesús, le dijimos, Señor, perdóname. Dijo, dame el acta de todas tus fechorías, dámelas, dámelas. ¿Sí? En la cruz, clavado en la cruz. Pagado está. No debes nada. Vete y no peques más. Aleluya. Aleluya. Glorioso. Número 4. Es posible vivir en victoria cuando sabemos que el enemigo de nuestras almas está vencido. La victoria de Cristo se completó después de vencer a la muerte, derrotando al diablo y sus obras y poniéndolo por estrado de sus pies y de los nuestros. ¿Sabías que Cristo puso al enemigo y a todos sus demonios por estrado de sus pies, de él? Y como nosotros estamos sentados juntamente con Cristo, con él, pues también está bajo nuestros pies. No es que nosotros seamos muy buenos, muy sabrosos, ¿no? O muy poderosos. No. Cristo está sentado, entronado, y el enemigo debajo de sus pies, y la Biblia nos enseña que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Quiere decir que el enemigo está debajo de nuestros pies. El enemigo ya fue juzgado y condenado. Y él no tiene parte ni suerte con nosotros cuando antes nos traía, pero así, mira, trapeando el piso. Jesús declaró que él es el príncipe de este mundo. El que no está con Jesús está con él y te hace lo que quiera. Lo que quiera hacerte. Si tú no eres de Cristo, te hará lo que él quiera hacerte, porque estás bajo su señorío. Eso enseña la Biblia. El que no está con Cristo, no les dijo, bien fuerte, porque les dijo, ustedes de vuestro padre el diablo, sois hijos. Se lo dijo a los fariseos. Ustedes de vuestro padre el diablo son mucha religión, muy religiosos, pero la vida nomás no da pie con bola, la vida de ustedes. Su injusticia salta a la vista. De vuestro padre el diablo sois. Fuerte. Sí dice, ¿verdad, pastor? La Escritura lo dice. Jesús lo dijo. Tremendo. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, por favor, no quiero oírlos a ustedes decir, ay, es que el diablo, ay, ya me trae de encargo. Hoy no sabe el diablo cómo me trae aquí, mire hermano, mire. No, el diablo me hizo unas. Tengo unas luchas, hermano, y unas pruebas que hay, demoníacas, hermano. Sí, puede ser que el diablo quiera atacarle, eso sí. Quiera oprimirlo, y eso puede ser. Pero él no tiene potestad sobre usted.
Ninguna. Si usted es de Cristo verdaderamente, ni el brujo, ni la bruja, ni el hechicero, ni el santero, ni nadie de todos esos perdidos tiene potestad sobre usted. Usted no ande poniendo ajos ni cebollas detrás de la puerta, porque si usted no tiene a Cristo con todos sus ajos y cebollas, se lo va a cargar el payaso. Pero cuando usted tiene a Cristo, usted no necesita bálsamo de la quién sabe qué. Usted no necesita nada. Usted es de Cristo. Y ellos reconocen y saben que con nosotros nomás no se pueden meter. Nomás no pueden. Les cuento que un día estaba yo en el hospital. Yo sé que ya me alargué, pero creo que es importante esta enseñanza. Estaba yo en el hospital, aquí en el Hospital 72. Trabajé ahí 20 años. Y una vez en la noche que estaba yo trabajando en urgencias, ya como por ahí de las 3, 4 de la mañana, que se baja el trabajo, ya todo el mundo se calma la cosa, entraba una señora que traía unas bolsas. Siempre la veía yo pasar y se metía allá. Yo decía, pues como ahí en el seguro todo el mundo vende alhajas, pantuflas, pijamas, pantalones de mezclilla, de los 105 de Levi's, de esos, de todo venden. Se metía, yo dije, pues vende. No. Se metía y yo veía que se metían las enfermeras y algunos médicos, pero yo lo veía como eso. Y un día me dio curiosidad y fui a ver y dije, pues ¿qué venden aquí? ¿Qué esa señora que trae comida o qué? Y no, resulta que estaba ahí toda la gente ahí y ella estaba en el escritorio, le habían puesto en medio del consultorio y la señora estaba con una tabla ouija ahí. Y todos así bien atentos, haciéndole preguntas. Y la señora con la tabla ouija ahí. Y ella estaba de espaldas a la puerta. Y yo me meto y me quedo viendo así. Y se detiene. Y dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, dime lo que estaban preguntando. Dice, no. Y voltea y me ve. Y dice, dígale al doctor que él no puede estar aquí. No, ¿por qué? ¿Por qué? Síguele. No, él no puede estar, no puedo avanzar, que él está aquí. Y yo medio oí, y vino una enfermera y dice, oiga, doctorcito, ya se hablan, ¿no? Ay, doctorcito, venga, sálgase tantito, ¿no? ¿Por qué? Sálgase, venga. Y me sacó, y cerró la puerta. ¿Siguió? Ellos saben quiénes somos, y saben su posición. Todo aquel agorero y mago y brujo y todo eso, de su padre el diablo es. Y hacen cosas extraordinarias, sí. Y controlan a la gente, porque la brujería es control sobre los demás. Llegan a matar a la gente con poderes demoníacos. Eso existe. Pero está debajo de nuestros pies. En esa confianza vivimos. Por eso sí podemos ser vencedores. Por último, número 5. Es posible vivir en victoria cuando sabemos que su resurrección nos resucitó a nosotros. Hoy es día de resurrección, ¿sí o no? Hoy honramos a Dios porque la victoria, la manifestación de la victoria de Cristo fue la resurrección. Si hubiera sido la muerte nada más, pero no se hubiera manifestado en la resurrección, nada existiera. Dice el apóstol Pablo, seríamos los más dignos de conmiseración. La resurrección marcó la deidad, marcó la evidencia del poder de Dios al levantarse de entre los muertos. Celebramos la resurrección, celebramos y proclamamos cada domingo como este, pero no nada más el domingo de resurrección. La resurrección de Cristo la celebramos como su muerte todos los días de nuestra vida. La resurrección de Cristo es la que nos dio vida, es la que hizo posible que nosotros tengamos vida y que nosotros seamos resucitados para buenas obras, dice la palabra de Dios. Los que hemos muerto al pecado no debemos vivir más en el pecado.
En el versículo 12 dice, fíjese, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que levantó de los muertos a Jesús, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Gloria a Dios. Y dice en Romanos 6, del 3 al 14, dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Te digo una cosa, cuando tú vienes a Jesús, mueres a ti mismo. Cuando tú has nacido en Cristo Jesús, mueres a ti mismo. A eso se refiere. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tremendo. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. También nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Ni tampoco, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. La resurrección de Cristo nos hizo una nueva humanidad para vivir en novedad de vida. Fíjese nada más. El que crea esto y el que viva esto, vivirá en victoria para siempre. Estos 5 fundamentos espirituales deben mantenerse vivos todo el tiempo. Particularmente en la iglesia de hoy, serán los que mantengan firme la fe, la moral cristiana, y hará que los creyentes no vivan confundidos, sino unidos y en victoria, habiendo comprendido lo que logró Jesús en la cruz y en su sacrificio. A manera de conclusión, número 1, la iglesia de Dios debe mantenerse apercibida que los ataques cotidianos que vienen la atacan y la vulneran. Si nos dormimos en nuestros laureles y pensamos que nada pasa y que todo está lindo porque nos bañamos el domingo, y pensamos que no está pasando nada, podríamos caer en el riesgo, amados hermanos, de que nuestra iglesia se debilite y se divida. Número 2, la iglesia y los creyentes se mantendrán unidos y en victoria cuando sepan y vivan que Cristo es más que suficiente para ella, que la carnalidad humana fue derrotada y ahora con la ayuda del Espíritu Santo es posible vivir libres de la esclavitud del pecado. Que fuimos declarados por Dios en la cruz del Calvario por pura gracia, que fuimos declarados inocentes por Dios en la cruz del Calvario por pura gracia, sin mérito alguno. Que el enemigo y los demonios fueron vencidos, juzgados y condenados, y que han sido puestos debajo de los pies de Cristo y de los nuestros. Que la resurrección de Cristo fue su victoria universal y que esa victoria fue imputada a nosotros para vivirla como hijos de Dios en nuestras familias y en el contexto de la unidad de la iglesia. Esa es la conclusión. Póngase de pie, por favor. Ya acabé. Somos llamados a vivir en victoria a partir de la muerte de Cristo. Eso es lo que nos une, la muerte de Cristo. Y a partir de ahí somos llamados a vivir en victoria.
leo lo último como un regalo. Escuche lo que el Espíritu dice. El creyente que permanezca en victoria hasta el fin, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El creyente que permanezca en victoria hasta el fin no sufrirá daño de la muerte segunda. Le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana, dice el Espíritu. Será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El creyente que permanezca en victoria hasta el fin lo haré columna del templo de Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El creyente que permanezca en victoria hasta el fin, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a comprender profundamente la necesidad de vivir en ti. Ilumínanos con tu Espíritu bendito. Ilumínanos para que si nunca hemos creído, comencemos a creer de a de veras. Para que si hemos creído parcialmente, le demos el verdadero significado y peso de la cruz y de la resurrección de Cristo para vivir victoriosos, donde las circunstancias no nos determinan, nos determina lo que sabemos que somos y la fe en el Hijo de Dios. Toca nuestro corazón y haznos hombres y mujeres de fuego, de pasión, que nada los detenga por servirte, por amarte, por honrarte, por adorarte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.